Chicos, buenos días. El día de hoy en razonamiento verbal vamos a ver el tema de referencias contextuales. Recuerden que es un tema que el año pasado también hemos visto, así que se van a acordar de ciertas cosas. Vamos a comenzar viendo la primera referencia contextual que recibe el nombre de anáfora. Una anáfora es una palabra que reemplaza a otra palabra o idea que ha sido mencionada antes. ¿Por qué se hace eso? Para que evitemos repeticiones dentro de una misma expresión. Esta palabra anáfora nace de los vocablos griegos ana, que significa hacia arriba, y foro, que significa que lleva a un lugar, por lo cual se podría traducir anáfora como palabra que lleva hacia arriba o hacia adelante. Veamos algunos ejemplos de anáforas para que puedas recordar. Para que tú te percates de que en una expresión hay anáfora, tienes que ser muy observador, muy observadora. Aquí lo ves fácil porque yo he subrayado las palabras, pero no las vas a hallar subrayadas, tienes tú que darte cuenta. Por ejemplo, en la primera expresión dice, Andrés estaba conversando demasiado en clase, por eso lo reprendieron. Fíjate, en este caso, la palabra lo, este lo que está de amarillo, es una anáfora de Andrés. ¿Por qué? Porque está reemplazando al nombre Andrés. Porque este lo nos está ayudando a no repetir el nombre de Andrés. Porque en verdad debería ser así, ¿no? Andrés estaba conversando demasiado en clase, por eso a Andrés lo reprendieron. Pero para que no repitamos otra vez Andrés, reemplazamos con un pronombre que es lo. ¿Te das cuenta? Entonces este pronombre lo es una anáfora. Segundo ejemplo, guardé las fotos de mi bautizo en el álbum familiar. Ese es el lugar donde tienen que estar. Fíjate, en este caso la anáfora es la palabra ese, que también es un pronombre, porque está reemplazando al álbum familiar. Entonces, después del punto y coma, ya no hace falta que tú repitas otra vez el álbum familiar. Basta con que le pongas ese. Es por eso que anáfora significa que va hacia adelante, ¿no? Porque tú retrocedes, ¿no? O sea, adelante en el sentido de que está antes, ¿no? O que va hacia arriba en todo caso, ¿ya? ¿No? Que va hacia arriba. De entre todos los participantes, fue el deportista peruano quien obtuvo la máxima calificación. Fíjate cómo este pronombre quien está reemplazando a el deportista peruano. Gracias a este pronombre quien, no hace falta que tú vuelvas a mencionar el deportista peruano obtuvo, ya no, ya. Con el quien basta y sobra, ¿no? Y por último, las películas reflejan detalles que nos hacen ser como somos. En ellas, ellas, ¿a quién está haciendo referencia? A las películas. Ya ven, ya no hace falta que digas en las películas, no. Entonces, eso es una anáfora, ¿no? En ellas encontramos aspectos de nuestra sociedad. Estos, ¿a quién está reemplazando? A aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Estos incluyen la forma de hablar, vestimenta, etcétera. Entonces, para resumir, ¿qué cosa es una anáfora? Es una palabra, mayormente es un pronombre, ¿no? Como lo, ese, quién, ellas, estos. Es una palabra que reemplaza a una palabra o a una idea que se ha colocado antes para no volverla a repetir. Como te dije, tienes tú que ser muy observador, muy observadora para que te percates qué palabra es la anáfora en una oración, ¿no? Y a qué parte está reemplazando también.
Veamos ahora qué es la catáfora. La catáfora es lo opuesto de la anáfora, al revés. Leamos. Son palabras que reemplazan con más exactitud a otra u otras que han sido mencionadas antes y que aludían a la misma realidad de un modo más global e inexacto. La palabra catáfora nace de los vocablos griegos kata, que significa hacia abajo, y foro, que ya sabes que significa que lleva hacia un lugar, por lo cual se puede traducir como palabra que lleva hacia abajo. En los ejemplos que vas a ver a continuación, te vas a dar cuenta por qué es lo contrario de la anáfora. Fíjense, ¿no? El profesor señaló varios errores en mi trabajo de investigación. Te dicen una palabra muy general, que es la palabra errores. ¿Qué cosa hace falta entonces? Que tú menciones uno por uno esos errores. Entonces pones 2 puntos y los mencionas. Falta de tildes, mal uso de comas, falta de fluidez en la redacción. Esto es una anáfora, o sea, la palabra errores es una catáfora, perdón, ¿no? La palabra errores es una catáfora de lo que tú vas a mencionar después. ¿Me dejo entender? Primero lo dices de modo global y después lo dices de modo individual, como si tú enumeraras, ¿no? A eso se le llama catáfora. Sé que aquello es verdad. Una persona que lee esto se preguntará qué cosa significa ese aquello. Entonces acá tú lo colocas, ¿no? Que él estuvo preso 10 años. Fíjate, la palabra aquello es la catáfora de esta idea de acá. ¿Te das cuenta? Porque primero tú lo dices de modo general, de modo que no es específico, y después tú ya das una información específica, que él estuvo preso 10 años, ¿no? ¿Por qué te decía que es lo opuesto de la anáfora? Porque si esto estuviese al revés, sería anáfora, ¿no? Por ejemplo, imagina que la oración hubiese dicho esto: sé que él estuvo preso 10 años, coma, aquello es verdad. ¿Te das cuenta? Si hubiera estado así en ese orden, sería anáfora, ¿no? Pero como lo más general está antes, entonces es catáfora. ¿Te das cuenta? Entonces es fácil darse cuenta de esto. Le dije a Pedro que viniera pronto. ¿Sí o no que este le está hablando de Pedro que está después? ¿No? Entonces, en este caso, primero está la palabra que reemplaza y después está la palabra en específico, ¿no? Como acá arriba, igualito. Todos los elementos de la escenografía están preparados. Tú te preguntarás qué elementos, ¿no? Entonces los comienzas a enumerar. Los muebles, las lámparas, las alfombras y los cuadros. ¿Te das cuenta? Primero los mencionas de modo general y después los mencionas de modo específico. Los depredadores cumplen una función importante. Tú te preguntarás qué función importante. Entonces mencionas qué función: controlar el tamaño de la población de sus presas. ¿Te das cuenta? Primero tú lo dices de modo que no es exacto, que no es específico, y después especificas. Ya ven, entonces ve comparando con la anáfora, ¿no? En la anáfora es al revés, ¿no? En la anáfora tú primero especificas y después pones un reemplazo. En cambio, en la catáfora tú primero pones ese reemplazo y después especificas. Por último, la llamada elipsis es la omisión de una palabra o grupo de palabras que por estar sobreentendidas no hace falta que las menciones de nuevo. Se representa con una flechita que apunta hacia arriba. Y la palabra elipsis nace del vocablo griego eleipsis, que significa insuficiencia. También es muy sencillo, fíjate aquí. Aquiles era el mejor guerrero, punto y coma. Nunca se rendía, coma. Luchaba con tenacidad a cada momento. Fíjate,
Aquí ni siquiera te están dando un reemplazo. Simplemente no te mencionan nada, ¿no? Y cuando no te mencionan nada se llama elipsis. Así de simples, ¿no? Es más, tú puedes concebir la elipsis como la ausencia de anáfora, ¿no? Porque mira, si este ejemplo que acabamos de ver hubiese sido anáfora, aunque sea te hubiesen puesto él nunca se rendía, él luchaba con tenacidad, pero no te ponen ni siquiera un él, no te ponen nada. Entonces a eso se le llama elipsis, porque igual tú sobreentiendes que están hablando de Aquiles, ¿no? Y la elipsis, ¿cómo se representa? Con una flechita que apunta para arriba. El trabajo de los hombres de hoy es agotador, pero el de las mujeres es aún mayor. Se supone que aquí debe estar ¿qué palabra? Trabajo, ¿sí o no? Pero el trabajo de las mujeres es aún mayor, pero no te ponen nada, porque se sobreentiende que tú aludes al trabajo. Entonces, acá también hay una elipsis y se representa con una flechita. La tolerancia es la aceptación de la existencia de alguien diferente. Punto seguido. Ya no repites la tolerancia, no dices nada, lo dejas en blanco. También puede entenderse como la acción de respetar lo distinto y lo diverso. Se supone que acá debe estar también la tolerancia, ¿no? Pero no hay nada porque se sobreentiende. Eso es una elipsis. Carlos es constructor y Roberto analista de datos. Se supone que acá hay un es. Es más, esto recuerda que lo vimos en la coma, ¿no? Esta coma, ¿cómo se llama? Coma elíptica. Ya sabes por qué se llama coma elíptica, ¿no? Porque es la coma que te da una elipsis. Porque ya no hace falta que tú repitas es de nuevo, ¿no? Agustín sabe manejar, pero ella no. Aquí después del no hay una elipsis, porque si la oración estuviese completa sería Agustín sabe manejar, pero ella no sabe manejar. Pero ya ese segundo sabe manejar no te lo ponen, porque se sobreentiende. Me dejo entender. Entonces, una elipsis es que ni siquiera pongas un reemplazo. Así de simple. Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Ya por Zoom exactizamos mejor esto de acá. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.